Santiago puso un Polaroid. ¿Cómo es? Contalo vos, Santi. ¿Tenés micrófono? Sí, sí. Pegué uno de los dos vidrios a la cámara de mi celular y el otro lo agarré con la mano y nada, me puse a boludear y logré eso que me pareció tremendo, Es buenísimo. increíble. Hay mucha información en este experimento. Es, Sí. es de Ese, polarización ese, y de color. sí, ese último que pones ahí me parece algo muy Sí, tal hermoso. cual. O sea, no solamente que físicamente está buenísimo, sino que queda re lindo, artísticamente. Como una ventanita donde se puede ver el resto de la pantalla. Fíjate, claro, fíjate que no hay nada, no se ve nada de Google y ponés y se ve genial. Sí, 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 está muy bueno. Pero hay bastante información sobre cómo es el RGB, la polarización de cada RGB, ¿no? También, me parece. Sí. ¿Por qué se torna azul? Yo estaría orgulloso. Ese amarillo no es amarillo, literalmente, ¿eh? Ah, el primero No, es amarillo, sí, el sí. primero, sí, En igual la primera creo que se ve orientación. más amarillo por el video también, supongo. Bueno, Bueno, todo suyo, señora. dale. Espérame que lo abro. La clase ya la subí ayer, creo que sí. Ahí empieza Subo la Mila. I. No, no es Mila esa. Ese es Marte. Mila no No, está. yo, Marte era. Bien. Bueno, arrancamos entonces. Polarización. Ya estuvieron viendo con Ricardo estados de polarización. Bueno, qué es la polarización, ya lo charlaron también. Lo que vamos a ver hoy es un repasito de estados de polarización. Vamos a ver Polaroids, que es lo que estamos buscando al destruir los aparatos. Y vamos a ver una parte que no es tan bella, pero necesaria, que es todo lo que hicieron con Ricardo de estados de polarización y qué pasa cuando la luz polarizada de determinada forma pasa por un Polaroid. Nuestra forma matemática de describirlo va a ser con matrices. Así que vamos a ver un poco de notación matricial. Y creo que no va a llevar mucho tiempo la clase de hoy, así que arranquemos. Entonces, sabemos que la luz es una onda electromagnética, sabemos que tenemos una dirección de propagación que en general la llamamos, en general va a ser la dirección Z, la dirección de propagación, y sabemos que una onda está polarizada si el campo oscila en algún plano, o sea, va a ser en general en el plano XY, y la onda va a estar propagándose en la dirección Z. En una onda no polarizada, el campo oscila en todas las direcciones normales a la dirección de propagación, así que no podemos tener definido un estado de polarización. Vamos a ver igual qué pasa con la luz natural al final de la clase. Y algo que me pareció un dato de color es ver qué pasa con las ondas de sonido, que son longitudinales. No se pueden polarizar esas luces, esas ondas, porque oscilan en la misma dirección que se propagan. Así que las ondas de sonido no pueden estar polarizadas. Nada, dato de color, simplemente. Entonces, para ver cómo es el estado de polarización de una onda, lo que necesitamos es simplemente analizar el campo eléctrico o el magnético. Es lo mismo, están relacionados el campo eléctrico y el magnético. Vamos a analizar el eléctrico simplemente por costumbre. ¿Podríamos hacerlo todo con el magnético? Sí, totalmente. Entonces, nuestro campo eléctrico es una onda de esta pinta, un vector, que va a tener la dirección de polarización, o sea, esto, si yo digo que se propaga en Z, esto es un vector en X, Y. Y bueno, la E a la I, KR más o menos omega T. Tenemos tres estados de polarización conocidos. Una onda puede estar linealmente polarizada, puede estar circularmente polarizada, puede estar elípticamente polarizada. Lineal significa que este vectorcito, XY, forma una
forma una lineal en el plano, una función lineal en el plano x, y. Ahora vamos a ver bien que esto depende en realidad del desfasaje entre la componente x y la y no solo el desfasaje, más bien el desfasaje relativo. Ahora voy a seguir bajando, pero en una onda linealmente polarizada no hay diferencia relativa de fase entre la componente x y la componente y. Onda circular tenemos esta pinta, onda elíptica es la misma idea que la circular, pero con la componente, la amplitud en x distinta a la amplitud en y. ¿Sí? Pero en esencia es parecido. Entonces, vamos a eso que les dije de los desfasajes. Acá escribimos nuestro campo eléctrico, abrimos el vector este que llamé E0, vector, es un AX en X y un AI en Y, y fíjense que agrego un desfasaje extra en la parte Y. De nuevo, el desfasaje yo lo puedo agregar tanto en la parte X como en la parte Y. Lo que a mí me interesa para ver el estado de polarización es la diferencia relativa de fase entre cada componente. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es, bueno, mi vector es un AX en X y un AI por E a la I delta phi en Y. Ese E a la I delta phi lo podría poner en X, sí, podría. También podría poner que la componente X, más general, es un A por E a la I phi en X, y en Y es un A por E a la I epsilon. Bien, también podría. Lo que a mí me interesa es ver el desfasaje relativo, así que si lo escribo de la forma que dije recién, podría reescribir mi campo para que me quede sin fase adicional en X y una fase adicional en Y que sea epsilon menos phi, no me acuerdo cómo lo llamé. Pero es lo mismo, ¿sí? Creo que con Ricardo eso lo estuvieron discutiendo. Él me parece que tomaba el caso que agrega una fase en cada componente. Pero bueno, entonces, sería bueno que a medida que vaya avanzando Paulina, y si tienen dudas, vayan frenando, porque acá están como las bases, y si hay algo que no entendieron a Ricardo o que no entienden entre lo de Ricardo y ahora, o lo que sea, que interrumpan y pregunten, porque es el momento. sí, tal cual. Usó esta misma anotación, perfecto. Pero bueno, si ustedes quisieran, a veces genera dudas de, uy, si yo lo pongo la diferencia de fase en X, ¿puedo? Sí, obvio que pueden. Lo que importa es la diferencia de fase relativa. Y esa frase la voy a repetir infinitas veces, porque es lo que nos da el estado de polarización, más que qué fase tiene X y qué fase tiene Y. Entonces, como dije recién, dependiendo de quién sea este delta phi, va a ser el estado de polarización que tengamos. Si la ponencia en X cambia el signo, sí, puede ser que cambie el signo, pero sigue siendo linealmente polarizada, o elípticamente polarizada, o circular, o sea, el estado de polarización es el mismo. Entonces, esa fase no necesariamente es 90 grados. No necesariamente, ahora vamos a charlarlo. O sea, vos decís una lineal que no necesariamente está o solo en X o solo en Y. ¿O qué? O sea, yo tomo como que X, o sea, X versor e Y versor es como tu sistema de coordenadas, ¿no? Sí. Entonces, la diferencia de fase no debería de ser 90. Ahora No, vamos pero a verlo. Ahora vamos a verlo. Ahora tal vez con este renglón va a quedar un poquito más claro. Si nosotros tenemos una diferencia de fase, este delta phi, un múltiplo entero de 2pi. Si abrimos esto como coseno más y seno, si quieren, o mismo en la exponencial lo pueden ver, tener una diferencia de fase de 2pi me devuelve exactamente la misma exponencial que teníamos acá. Si acá tengo un e a la i kz menos omega t más 2pi. La exponencial es la misma. ¿Sí? Entonces decimos que no hay diferencia de fase relativa. Podría sacarme un i, ahora vamos a ver. No hay diferencia de fase relativa entre las dos componentes. Algo que a veces genera dudas, que por eso insistí un poco al principio, es si yo tengo, por ejemplo, una fase de pi en X y una fase de pi en Y, en las dos, si bien tengo una fase en cada componente, no tengo diferencia entre ambas. Así que sigue siendo linealmente polarizada esa banda.
Ahora cuando vayamos a ver ejemplos, esas cosas van a quedar un poco más claras, pero eso es una duda frecuente. Entonces, no tenemos diferencia de fase relativa, tenemos una lineal, ¿sí? Y dependiendo de relaciones entre estas dos amplitudes, bueno, será la lineal que tenga. Porque con los impares de pi podés tener una i, ¿no? Ahora seguimos. No, perdón, no tenés una i, simplemente estoy diferenciando estos dos casos. Múltiplos pares de pi me queda una lineal de una forma y impar de pi me queda una lineal de otra forma, ¿sí? Nada más. A ver si tengo el annotate. Si ustedes tienen, en este caso de acá, un múltiplo entero de 2pi, vamos a tener una lineal así. Y si tenemos un múltiplo impar de pi, vamos a tener una lineal de esta forma. ¿Sí? Perdonen la... Sería como espejar sobre el eje ahí, digamos. Exacto. Perdonen por lo horrible del dibujo, pero es todo lo que puedo hacer. Ambos son lineales, ¿sí? Bien. Dependiendo de quiénes son estas amplitudes, como les decía recién, va a ser la lineal que tenga dibujada. Entonces, uy, esto me quedó y no debería estar. Bueno, son garabatos que no borré. Después lo cambio. Entonces, si vemos cómo es nuestro campo eléctrico, acá tenemos la dirección de propagación, acá tenemos XY, nuestro vector campo eléctrico, a medida que pasa el tiempo, siempre va dibujando una lineal. Entonces, a lo largo de la dirección de propagación, tenemos una cosa que oscila de esta forma. ¿Sí? Por eso decimos que la polarización es lineal. Bien. Bueno, esto es la cuenta garabato que hice para ver el sentido de giro. La hago prolijo igual después. Puede venir bien la cuenta garabato. Sí, sí, sí. Para que ellos vean cómo garabatear el sentido de giro. Es verdad. Igual después la hice prolija. Bueno. Entonces, polarización circular. ¿Quedó alguna duda de la lineal? ¿O pasamos? Pasamos. ¿Podrías volver a mostrar el dibujito? Porque no me termina de cerrar intuitivamente lo de la punta del vector, lo de la recta. No, Ok, no lo yo veo. tengo... Vos acá también, recordad que tenés un dibujito en el plano y algo que sigue avanzando en el tiempo y en Z. Claro, ¿Sí? sí. Entonces vos sacás una foto para un dado Z. Para un dado Z, tu vector es este de acá. Tenés esta lineal pesada por lo que te dé este E a la IK Z. Supongamos que estamos siempre en un tiempo fijo. Avanzas un poco, otro Z. Bueno, ahora está pesado con esto mismo por otro numerito. Va a ser un poco más grande, un poco más chico. Y así te vas formando a lo largo de la dirección de propagación todos tus vectores campo eléctrico. Ah, creo que ya lo vi, claro. Son rectas en el sentido de que esos vectores siempre están contenidos en un mismo plano. Exacto, o sea, para un tiempo, Claro, para la un idea Z es... fijo, el vector campo eléctrico es este. Para otro Z fijo, el campo eléctrico es este. Así. Sí, Luz. Perdón, la idea es que si vos mirás esto de frente, que no ves cómo va oscilando, porque lo estás mirando de frente, o sea, con Z apuntando a tu cara, lo único que vas a ver es una recta, una punta que sube y baja, siempre en la misma recta. Nunca vas a ver, ¿sí? Pero bueno, esa recta lo que está para subir y bajar es porque está oscilando, digamos, que es lo que dibuja Pau acá, y todos los posibles, dibuja 3 planos posibles de Claro, oscilación. cuando yo lo miro de frente, me queda la recta formada. Ah, listo, Exacto. ya lo vi. Ya lo vi, Sí, sí, ya lo vi. sí. Y el dibujo verde, azul y rojo son 3 polarizaciones lineales diferentes, por las dudas lo aclaro. Sí. Es, Este la sería roja es una onda una, solamente polarizada en Y, y esto sería solamente polarizada en X. Y el rojo es un sí, caso general que tenés tanto componente X como componente Y. me di cuenta que traía confusión eso por el comentario de Lara, justo. Ah, ok. A ver el dibujito de arriba, si no. Bueno, acá también.
Acá está solo polarizada en una dirección también. Pero la idea es la misma. Seguimos, polarización circular. En la polarización circular vamos a tener dos casos. O sea, lo que describe el campo eléctrico en ambos va a ser un círculo, como su nombre lo indica, pero a lo largo de la dirección de propagación, ese círculo puede girar para un lado o girar para el otro. Y eso trajo muchas confusiones, así que quiero que me pregunten todas las dudas que tengan. ¿Sí? Y por eso fue mi garabato acá también. Entonces, para la polarización circular, la diferencia de fase relativa, delta phi, es menos pi sobre 2 o más pi sobre 2. Vamos a ver los dos casos por separado, porque esos dos casos son los que nos dan la diferencia del sentido de giro. Veamos primero el caso de menos pi sobre 2. Pongo más 2 en el pi simplemente por algo general, pero podemos quedarnos con el menos pi sobre 2. Entonces, de nuevo, a lo largo de toda la clase voy a agregar el desfasaje en i, pero bueno, es indistinto. Entonces, nuestro campo va a ser de esta forma. Fíjense que ya puse que las dos amplitudes, tanto en x como en y, son iguales. Si tengo una fase e a la menos i pi sobre 2, adicional en i, e a la menos i pi sobre 2 es menos i. La componente de coseno se anula de la exponencial y me queda solamente el seno. Entonces, nuestra onda en este caso va a ser e en x menos i por e en i, e a la i kz menos omega t. Como dije recién, esto de acá define el sentido de giro. ¿Cómo sabemos si es horario o antihorario? Acá hice prolijo el garabato, porque no daba que esta sea la clase. Bueno, para que quede claro, vamos a, por una vez, escribir explícitamente esta exponencial como cosenos y senos. Algo que no dije que lo voy a enfatizar ahora es, nosotros estamos escribiendo nuestra onda como una exponencial. Bueno, pero recuerden que la onda en realidad es la parte real de eso que nosotros estamos escribiendo. Lo mismo que hacíamos con las ondas en los tubos o las ondas de propagación en cuerdas. Nosotros escribíamos con notación exponencial, pero al final del día, para describir la física, teníamos que tomar parte real. Entonces no olvidemos esa parte que es muy importante. Entonces, si yo escribo explícitamente esta exponencial, voy a tener que tomar parte real. Cuando tomo parte real, la componente x me queda con coseno, la componente y me queda con el seno porque tengo un i por i que me da un menos 1. Con ese menos 1, fíjense que yo antes tenía un menos acá. Cuando escriba físicamente cómo es el campo, me va a aparecer un más, simplemente porque i por i es menos 1. Entonces, con el desfasaje de menos pi sobre 2, me quedó el campo de esta forma. Coseno de kz menos omega t en x más seno de kz menos omega t en y. Entonces, ¿cómo sé para dónde está girando este campo? Bueno, hagamos algo parecido a lo que dijimos recién sacando fotos. Miremos dos tiempos fijos parados en algún plano determinado y veamos cómo cambia. Entonces, supongamos que estamos parados por simplicidad en el plano z igual a 0. Podríamos estar parados en cualquier otro. La cuenta tal vez es un poquito más fea, pero es lo mismo. O sea, un poquito más fea es un renglón más fea, ¿no? Pero es lo mismo. Supongamos que estamos a tiempo igual a 0. Entonces, a tiempo igual a 0, el campo, venimos acá, el campo está solamente en x. Ok. Dejamos avanzar el tiempo, seguimos parados en el plano z igual a 0. Elijo un T2, tal que sea pi sobre 2 omega, claramente porque me conviene ese tiempo, es un tiempo que yo puedo hacer la cuenta fácil, porque tengo que poner el tiempo en esta expresión de acá. Un tiempo t sobre 2, pi sobre 2 omega me da que el campo está en menos i, o sea, acá. ¿Sí? Es simplemente venir acá y reemplazar esos dos tiempos y z igual a 0. Nada más que eso. Entonces, tengo primera situación, tiempo igual a 0, segunda situación, avanzó un poco el tiempo y estoy acá abajo. Entonces, me doy cuenta que esto está rotando en sentido horario. ¿Sí? Así es como vemos cuál es el sentido de giro. Mi consejo es que no se lo acuerden de memoria.
O sea, que no se acuerdan de memoria bueno, tengo un menos pi sobre 2, entonces sentido tal. ¿Sí? Hagan la cuenta, no es difícil. ¿Se entendió? ¿No hay ninguna otra forma práctica de, en vez de evaluar 2 veces, digamos? Y es que tenés que ver cómo está avanzando el campo, en definitiva. Sí. Tarde o temprano tenés que hacer alguna Tenés cuenta. que ver 2 puntos y fijarte cómo cambia. Sí. A mí no se me ocurre otra forma práctica. Tal vez a otra se le ocurre una forma mejor. No sé. También pueden estar a t fijo y en 2 zetas distintos. Es lo mismo. Bien. Análogamente, si tenemos un desfasaje de pi sobre 2 positivo, hacemos lo mismo, escribimos nuestro campo. Ahora vamos a tener más i en la parte en inversor. Tomamos parte real, donde antes me quedaba un menos, donde antes me quedaba un más, perdón, ahora me queda un menos. Hacemos exactamente lo mismo y nos queda el sentido de giro antihorario. ¿Sí? Entonces tenemos ya identificados los dos casos posibles. Bien. Para cambiar de polarización circular a polarización elíptica, solamente ahora voy a tomar qué pasa, estoy en el mismo caso que recién, pero con las amplitudes distintas. ¿Sí? En este caso también, ya lo vieron seguramente, tenemos polarización elíptica, pero apoyada, o sea, con la elipse cuyos semiejes coinciden con los ejes x, y. Hago el dibujito, o sea, tenemos una elipse así. Bueno, me salió un... ¡Ay, qué horror! Tenemos una elipse así, cuyos semiejes coinciden con los ejes x, y. En el caso de tener un desfasaje igual a más o menos pi sobre 2. ¿Sí? Esto seguramente también ya lo vieron. Lo peor es que al principio me salió como un rectángulo, o sea, peor. El pad de la notebook no es amigo para dibujar. Es más difícil lograr que te salga un cuadrado con el pad que una elipse. Sí, sí, sí. Igual hay dibujos de elipses, ¿no? Eso no me di cuenta. Bueno. ¿Cuestión? Sí, hay. Ok. Cuestión, desfasaje más menos pi sobre 2. Amplitudes distintas, tenemos elipses. Horario antihorario, dependiendo de si es más o menos pi sobre 2, lo mismo que para la polarización circular. No cambia por tener amplitudes distintas. Ahora, el último caso, por ahora dijimos múltiplo de pi o múltiplo de pi sobre 2. Bueno, ¿qué pasa si no es pi o pi sobre 2 el desfasaje? Si es un desfasaje arbitrario. Si es un desfasaje arbitrario, algo que pasa más o menos rápido porque es una cuenta horrible, dejo un delta phi, además ya lo vieron, supongo, esto con Ricardo, dejo un delta phi arbitrario y si hacemos unas magias, llegamos a una ecuación de la elipse, que me relacionan la componente este EX con este EY. Perfecto. Entonces, de acá, como podemos llegar a algo de esta pinta, decimos, ok, bueno, el caso más general es una polarización elíptica. Sí, él hizo la cuenta, sabía. Entonces decimos, ok, el caso más general, me dibujo una elipse un poco más fea, porque es una elipse que está torcida respecto a los ejes x, y. Igualmente con los parámetros de mi problema, yo voy a poder saber cuál es ese ángulo alfa que me separa el semieje de elipse del eje x. Pero entonces, resumiendo, este dibujo yo lo adoro, quiero que lo sepan. Resumiendo, dependiendo del desfasaje que tenemos, sin desfasaje es lineal, pi sobre 4 es una elipse torcida, pi sobre 2 es una elipse sobre el eje, y después me va cambiando el sentido de giro, fíjense. Sí, este me parece un lindo resumen. Vuelve a lineal, sigue la elipse torcida, la elipse se endereza, la elipse cambia de lado y vuelve a la lineal que teníamos al principio. ¿Sí? Y si ponemos acá x es igual a y, son todos círculos, estos. Y estos también. Todos estos son círculos.
Sí, todos estos dibujos son sobre el plano X, sí. La dirección de propagación es Z, así que en Z no vamos a tener. Claro, circular solamente con fase pi sobre 2 y componentes iguales. O sea, si tuviéramos X es igual a Y, tendríamos acá y acá 2 círculos. No hay drama. Si es pi sobre 4, aunque sean las amplitudes iguales, igual, déjame un cachito para arriba, me va a aparecer un e a la i pi sobre 4 acá, que me va a cambiar la amplitud de i. Así que va a dejar de ser circular. Bien, Oh, perfecto. disculpa. Sí, Ahí, bueno, cuando dice en resumen. O sea, eso como que va, el aro va girando, pero de costado, ¿no? No es que va girando así como dice la flechita. O está girando así, o sea, tanto de lado a lado como siguiendo ¿a la qué te flechita. referís de costado? O sea, esta flechita es el sentido de giro de antihorario u horario. Bien. Y no, me refiero tipo como que el giro lo haces, ¿cómo decirte? Eh, Como que si estuviera girando sobre un eje, digamos, todo el aro junto. Sí, es que las amplitudes se te van modificando de forma tal que, por ejemplo, acá si yo tengo un desfasaje de pi sobre 4, paso a tener un desfasaje de 3/4 de pi, la única diferencia es un signo relativo, entonces me va a espejar eso que yo tenía. Por las dudas, si te estoy entendiendo bien, Marcos, aclaro. Esto es una vista, como decían, en el plano. El campo lo que va dibujando es un helicoide, Claro. ¿sí? O sea, es como un sacacorchos, donde la sección es elíptica. Un sacacorchos sería el caso de una polarización circular, ¿sí? Donde el campo va girando y si lo miras de frente, lo que ves es un círculo, ¿sí? Por eso me llamo un helicoide. Cuando vos tenés la sección elíptica, también está haciendo como un sacacorchos, pero con sección elíptica. Es una sección elíptica con esta inclinación, o con la de pi sobre 2, o la de 3/4 de pi. ¿Se entiende, Sí, Marcos? ¿O los y demás? Sí, no sé sí, si ahora la duda está. era de cómo cambiaba, o sea, por qué este apunta para allá y este apunta para allá, ¿esa también era la duda? No, ¿cómo giraba? O sea, sí, es que estaba girando de alguna manera y sí, era eso, básicamente, lo del Ok. helicoide. Y fíjate que yo sé que si esta elipse está orientada de esta forma, la elipse con 3/4 de pi va a estar orientada de esta forma, porque hay un menos relativo simplemente de diferencia. Bien, bien. ¿Sí? Bien. Bien. Hasta acá repaso de estados de polarización. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O prosigo con las matrices? Que ahora se viene un poco más cargada la cosa. Entonces, todo lo que escribimos recién, nosotros lo escribimos en forma vectorial, lo veníamos escribiendo de esta forma, como algo en X y algo en Y. Bueno, lo podemos escribir como una matriz, ¿sí? La componente, la polarización lineal, bueno, esa matriz va a ser X más menos EY. La polarización circular va a ser una amplitud de factor común y un 1 más o menos Y. Y la polarización elíptica, ojo, sobre ejes X y, porque estoy tomando delta phi igual pi sobre 2, o menos pi sobre 2. Lo mismo que la polarización circular, pero con amplitudes distintas. ¿Sí? Esto lo vamos a usar un montón ahora cuando hagamos algún problema. Algo importante es, bueno, nos interesa ver qué es lo que vemos después de nuestro dispositivo. Bueno, vamos a medir. ¿Qué medimos? Medimos intensidad. La intensidad es el módulo cuadrado del campo, proporcional en realidad. Este es 6 epsilon 0, en general los olvidamos por completo, y decimos que la intensidad es proporcional al módulo cuadrado del campo. Así que cada vez que les preguntan, bueno, ¿qué se mide a la salida del dispositivo? Intensidad, tenemos que tomar el campo que obtuvimos después de hacer todo el problema, tomar módulo cuadrado. Y
En realidad a esto voy a volver cuando terminemos la clase, a lo del promedio temporal, ¿sí? En realidad, nada, miden un promedio temporal de la intensidad, pero si el campo no tiene... sí, es la misma permitividad que se usa en F3, exactamente. Después vamos a volver con esto, a ver cuándo tenemos que hacer promedios temporales y cuándo no. Ataca de nuevo el promedio temporal, sí. Perdón. Bien, vamos a ver entonces qué hacen los polarizadores. Los polarizadores, como ya estuvieron viendo en la teórica y como ya estuvieron jugando con sus elementos que destruyeron, lo que hacen es seleccionar una componente del campo eléctrico. ¿Qué componente? La componente paralela al eje. El polarizador tiene un eje propio y selecciona simplemente la componente esa. Es como que tiene una rendijita y deja pasar solamente lo que está paralelo a esa rendijita. Entonces, si en este dibujo se ve bien, si este es mi polarizador, fíjense que acá está como exagerado el tema de la rendijita, si me deja pasar solamente la componente paralela a la rendijita, sea lo que sea que yo haya tenido a la entrada, sea como sea que venga el campo acá, a la salida me sale sí o sí una polarización lineal. Una lineal en la dirección de donde esté orientada esa rendijita. ¿Sí? Entonces, hablando bien, hablando con un poco más de tecnicismo, el polarizador lo que hace es seleccionar la componente paralela a su eje, y a la salida tenemos una onda linealmente polarizada en el sentido del eje del polarizador. ¿Eso está claro para todos? Perfecto, entonces contamos lo que es un polarizador, ahora traduzcamos eso que dijimos hablando recién a cuentas. Hagamos la cuenta de lo que es un polarizador, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar todo con notación matricial, así que frénenme las veces que sea necesario porque sé que esto es complicado. Supongamos que tenemos una onda incidente con alguna polarización arbitraria, ¿sí? No la especifico, le dejo un E a la I delta phi arbitrario. No importa porque, como dije recién, sé que va a salir lineal en el sentido del eje del polarizador, así que la polarización que entre no va a afectar a la polarización de salida. Supongamos que tenemos un polarizador que su eje coincide con el eje X. Bueno, acá en el dibujito me coincide con el eje Y, pero supongamos que damos vuelta a este dibujito de acá. Entonces, a la salida del polarizador, como dijimos recién, mata la componente Y, mata toda esta parte. O sea que a la salida va a ser EX, que es lo que tenía antes, y 0 en la componente Y. KZ, E a la I, KZ menos omega T. No nos olvidemos de escribir la parte de que es una onda esto. Entonces, ¿qué fue la cuenta que hicimos matricialmente? Si yo escribí el campo incidente como esto de acá, y el campo a la salida como esto de acá, ¿sí? Como este vectorcito de acá. ¿Por qué matriz tuve que multiplicar a esto para que me dé esto? ¿Se entiende la pregunta? Bien, perfecto. Genial. Entonces, la cuenta que yo hice fue al vector que me daba el campo a la entrada, multiplicarlo por una matriz de esta forma. Y obtuve el campo a la salida. ¿Sí? Si hacen la cuenta, chequéenlo, efectivamente obtienen esto. Esto se llama en general matriz del polarizador. Puede no tener ese nombre, yo descubrí que tenía ese nombre creo que el cuatrimestre pasado. Pueden llamarlo como quieran. Ahora, ese es el caso fácil, en que tenemos el polarizador alineado exactamente con el eje X. Ahora, ¿qué pasa si no está alineado con el eje X? Nosotros dijimos que el polarizador selecciona la componente paralela a su eje. Bueno, pero entonces para saber qué selecciona, deberíamos escribir nuestro campo en los ejes del polarizador, si quieren decirlo de alguna forma, ¿no? Si no, no tengo forma de saber qué es lo que me está seleccionando. Entonces, efectivamente tenemos que hacer eso, efectivamente nuestro campo a la entrada
te lo tenemos escrito en los ejes X, Y, por ejemplo. Tenemos un polarizador que está orientado, vamos a dibujar. Luz, si quieres hacerme el Pictionary, sos bienvenida. Voy. Diga. Nada, simplemente un polarizador orientado en otra forma con respecto al eje X, Y. Dale. Solo para que se vea. No puedo dibujar. O sea, no se ve lo que dibujo. Yo lo veo. No queda. Ah, Sí, pero lo mismo siempre. Yo no lo veo. pasa. oh, bueno, entonces voy a hacer mi mayor esfuerzo, muchachos. Entonces, supongamos que tenemos un polarizador. No, Pau. Pasa lo mismo, no se ve. Bueno, entonces simplemente vamos a... entonces se los cuento, nada más. Supongamos que A ver, tenemos pero un... probemos ahora que recompartiste, si querés. Dale. Yo veo A ver si lo que estás funciona. haciendo. Y queda. Ahí queda, ahora sí. Ahora Sí. sí. Entonces, Yo no vos lo veo. querías- No sé si. Ay, se No fue. lo veo, ¿eh? No se fue. Ay, qué Bueno. raro. Bueno. Supongamos entonces que tenemos un polarizador. De hecho, a mí me quedó una línea roja de las de luz. Ahí está, No se ve. fue. Ahí por un instante se dio, pero por un instante. Sí, se vio no un sé qué segundito. hiciste. Sí, no sé, muy raro todo. Bueno, se los cuento igual. Imagínense en sus cabezas el dispositivo. Tenemos un polarizador cuyo eje está a algunos grados, en algún ángulo alfa, con respecto al eje X. ¿Sí? Quería hacer el dibujo para que se vea más claro, pero es sencillo el dispositivo. Entonces, si yo sé que el polarizador lo que me hace es seleccionar la componente paralela a su eje, lo que tengo que hacer es escribir el campo en los ejes del polarizador. Ahí se está viendo. Ahí dejó de ver. No se ve. Bueno. Entonces, acá es donde aparecen las matrices de rotación que tenemos que hacernos amigas de ellas, porque son importantes, chicos, lo lamento. Amíguense con ellas. Perdón, de nuevo. Sí. Lo que está girado es el polarizador. Sí, en realidad, o sea, no importa quién esté girado respecto de quién, uno está girado. O sea, depende de cómo lo Está veas, bien. depende de para vos quién es el derecho. Pero bueno, la idea es que no tenés las cosas alineadas. Sí, eso es lo importante. Entonces, si no tengo las cosas alineadas, tengo que escribir el campo en los ejes del polarizador. Entonces, lo que yo hago acá es decir, bueno, supongamos que tenemos nuestro campo, en realidad acá no estoy hablando de ningún campo, simplemente recordar las matrices de rotación. Eje XY, otro sistema X' y', rotado, un ángulo alfa respecto del anterior. ¿Cómo nos escribimos a X', a Y', en función de XY? Bueno, descomponemos coseno de alfa en X, seno de alfa en Y, y el Y' menos seno de alfa en X, coseno en Y. ¿Eso lo tienen todos claro? ¿Lo recuerdan? Exactamente, sí. Bien. Si queremos escribir esto matricialmente, nos queda esta matriz de acá. ¿Sí? Y esta es la matriz de rotación. En general, cuando decimos una matriz de rotación en un ángulo alfa, estamos hablando de esta matriz. Y si queremos rotar al revés, o sea, si queremos escribir XY en función de X' e Y', es muy parecido, aparece simplemente un menos acá, o sea, cambia el lugar donde está el menos. Háganla, esta cuenta, que alguna vez la tienen que recordar. Y tenemos la rotación en menos alfa. ¿Sí? O sea, si yo escribo, si yo quiero hacer así, o si quiero hacer de esta forma. ¿Sí? Bien, recordado esto, pasemos a nuestro campo eléctrico. Tenemos entonces un polarizador cuyo eje forma un ángulo alfa con el eje X. ¿Sí? El campo lo tengo escrito en ejes XY. Entonces, acá está mi campo,
acá está mi polarizador. Yo lo que sé que hace mi polarizador es que la onda me va a salir linealmente polarizada en esta dirección. Pero eso no basta para hacer el problema. Para hacer el problema tengo que decir, bueno, el campo es este. Entonces, para decir el campo es este, lo que tenemos que hacer es, primero, rotar el campo incidente. Y después, usar la matriz del polarizador para decir qué componente selecciona. O simplemente seleccionar la componente que sabemos que selecciona. Es lo mismo, ¿sí? Lo que a ustedes más cómodo les resulte. Entonces, nuestro campo incidente era una polarización arbitraria. X, e Y, e a la I delta phi. Lo rotamos, lo llevamos a los ejes del polarizador. Este I del polarizador es anecdótico en realidad. Lo que importa es la componente que selecciona. Pero bueno. Multiplicamos matriz de rotación por nuestro vector campo y nos queda una cosa de esta pinta. Si quieren lo escribimos en forma vectorial, que a veces resulta más cómodo. ¿Y qué campo tenemos a la salida del polarizador? Bueno, selecciono la componente paralela a su eje, o sea que me quedo solamente con la componente XP. ¿Sí? Y si no lo escriben de forma vectorial, bueno, multiplican por la matriz de rotación, por la matriz de polarizador, esta expresión de acá. Por la matriz 1, 0, 0, 0, la misma de siempre. El alfa viene dado, ¿no? Sí, en general O sea, sí. es dato de la lámina polarizadora. Sí, en general te dicen, bueno, o sea, es cómo vos te armás el experimento, eso, ¿no? O sea, yo me estoy armando un experimento que pongo el polarizador Claro. tanto corrido de mi sistema óptico. Tal vez en algún problema tengas que hacer al revés para decir, bueno, qué ángulo estaba, pero tenés que tener el campo de salida para eso. Entonces, finalmente tenemos nuestro campo de salida en los ejes del polarizador. Es muy importante en estos problemas ya estar empezando a verlo que resulta confuso decir, bueno, este campo es el campo de la salida en los ejes de tal, en los ejes de cual. Si tenemos más de un dispositivo, si tenemos más de un polarizador, es muy fácil marearse con lo que uno está escribiendo. Entonces, escriban específicamente, este es el campo a la salida, entrada, lo que sea, en los ejes de tal cosa, y pónganle un nombre que puedan identificar a los ejes esos, porque confunde un montón. Entonces, tenemos nuestro campo a la salida del polarizador en los ejes del polarizador. ¿Sí? Tenemos una lineal. Una duda muy que hicieron mucho en general es, fíjense que esto está solamente en un eje, X. Si bien acá yo tengo un E a la I delta phi, imagínense que este delta phi era pi sobre 2 y acá tengo un I. O sea que la amplitud es compleja. ¿Sí? Tiene una parte real y una parte imaginaria. Eso sigue siendo linealmente polarizado porque no hay diferencia de fase relativa entre los dos ejes. ¿Sí? Entonces, el problema no es que aparezca una I, el problema es la diferencia de fase relativa. ¿Todos siguieron eso? Asumo que sí. Sí, lo repito. Yo sé que del polarizador la luz sale linealmente polarizada. ¿Sí? Porque selecciono una componente y... Sí, un montón de info. Selecciono una componente y está en una sola dirección. Así que si tengo una sola dirección, no tengo forma de tener una elipse o un círculo. Ahora bien, algo que confunde mucho es, yo acá dejé una fase arbitraria a propósito. Si esta fase fuera, por ejemplo, pi sobre 2, mi amplitud sería x coseno de alfa más i por ei seno de alfa, e a la i kz menos omega t. Confunde muchas veces ver un número, ver un complejo ahí, ¿no? O sea, tiene una parte real y una parte imaginaria. Y decimos, ah, bueno, es una circular o una elíptica. No. Sigue siendo una lineal esto, si bien la amplitud es compleja. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de fase relativa entre las dos componentes. Esto sigue estando polarizado solamente en el eje del polarizador. O sea, sigue estando solamente en este eje. ¿Sí? Exactamente, no está desfasado una componente respecto de la otra. Claro. Y además recuerden otra cosa, al final del día ustedes tienen que tomar la parte real de esto en realidad.
Y eso no es un dato menor, ¿sí? Cuando tomen parte real, fíjense que, bueno, voy un cachito para arriba, cuando tomamos parte real en la circular, o en la elíptica, nos quedaba un coseno en una y un seno en otra dirección, ¿sí? Acá nos va a quedar o solo un seno o solo un coseno, porque es lineal. No, esperen, me pasé. Acá. Exacto, sí, sí, sí. Igualmente, o sea, yo esto lo puedo escribir en los dos ejes. De hecho, acá lo estoy haciendo. Por eso quiero hacer este paso seguido de esta explicación. Fíjense si yo vuelvo a los ejes originales. Si yo vuelvo a los ejes originales, lo que tengo que hacer es, bueno, si antes roté en alfa, ahora roto en menos alfa, para volver de los ejes del polarizador a los ejes XY. Me queda algo medio horrible, me queda esto de acá, o sea, tengo que multiplicar por la matriz de rotación en menos alfa por esto que yo encontré, que era el campo a la salida. Y obtengo este campo a la salida. ¿Sí? Donde de nuevo tenemos un E a la I phi dando vueltas acá. ¿Sí? Pero de nuevo, son dos números complejos, no hay diferencia de fase relativa entre ellos. No es que en uno tengo solo real y en otro tengo solo complejo. ¿Sí? Esto sigue siendo una lineal. Un poquito más fea, un poco más complicada, pero sigue siendo una lineal. Les dejo de tarea escribir esto con coseno más y seno y tomarle parte real a este campo a la salida. Y convénzanse de que es una lineal. ¿Alguna duda? ¿O están digiriendo? Yo me perdí en la de cuando planteas la matriz de rotación en menos alfa. Acá. Me quedé. Este pasó. Fíjate que vamos a hacer mis dibujos horribles de nuevo, pero sí, tal cual. Vos tenés esto de acá, tus ejes originales, y los ejes del polarizador. Ahí. Bueno, hago lo que puedo. Y este es el ángulo alfa. Bueno, el alfa me salió bastante lindo. Entonces, yo lo que hice fue primero pasar de los ejes rosas a los ejes naranjas, rotando en alfa. ¿No? Y acá obtuve el campo en los ejes naranjas. Ahora quiero volver a tener escrito el campo en los ejes rosas. Entonces lo que hago es una rotación para allá. Una rotación en menos alfa. Dado que yo tenía el campo en estos ejes. Bien. ¿Sí? ¿Y por qué te queda coseno de alfa menos seno de alfa? Y porque cuando hago esta multiplicación de la matriz de rotación por este vector que me había quedado, voy a empezar a arrastrar senos y cosenos de alfa. O sea, no hay ningún problema con que quede dando vueltas el ángulo que forma el polarizador. No es que va a desaparecer el alfa por haber rotado y vuelto para atrás. No entendí por qué te quedan así, por qué la rotación es con coseno de alfa menos seno de alfa, por qué la matriz es así. Porque es, ok, por esto. Porque si vos tenés un sistema... Podés pensarlo como una proyección de ejes, Claro. si te sirve. O sea, acá estoy proyectando los ejes. Tengo los ejes XY y los ejes X' y prima. Escribo X' en función de XY, estoy rotando en alfa, o sea, estoy yendo de acá para allá. Me queda esta proyección. Si quiero escribir XY en función de los primados, tengo que rotar en esta dirección. Pero la proyección que hago es análoga. Y cuando hagas la cuenta vas a ver que sale un menos. Sí, Ok. ok. ¿Sí? O si no, también podés pensarlo como rotar en menos alfa, que eso también es cómodo. O sea, vos sabés que la matriz de rotación en alfa es esta. Es ir de acá para allá. Bueno, ahora si yo quiero ir al revés, del naranja hacia el negro, roto en menos alfa. Entonces es poner un menos a este ángulo de acá, ¿no? Y coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa y a los senos les cambio un signo.
¿Sí? Bien, claro. Sí, sí, porque el coseno es par y... Claro, Ok. exacto. O sea, como quieras pensarlo como proyección o como matriz de rotación, es lo mismo, está bien. Sumo Hay al comentario de Lara. Sí, hay un montón de cosas en No el chat. necesariamente, como viene haciendo Pau, los ejes de la elipse van a coincidir con los ejes de un polarizador, o los ejes de la elipse van a coincidir con los ejes de otro elemento óptico que vamos a ver la clase que viene. Entonces, para trabajar cómodos necesitamos trabajar en los ejes del elemento óptico que estamos mirando en este momento. Entonces, si estamos con una elipse y la queremos usar en un polarizador, tenemos que trabajar en los ejes del polarizador. Y ahí es donde usamos las matrices de proyección o de rotación. O sea, en realidad nosotros sabemos lo que hacen, sabemos matemáticamente cómo tratar a los elementos cuando los escribimos en sus ejes. De otra forma, no podemos decir cómo es el campo de la salida. Ya sea con láminas, con polarizadores o lo que sea. Entonces, no podemos saltear el paso de escribirlo en los ejes propios del elemento. Acá veo una pregunta de Ali. Dice, ¿estamos hablando de la diferencia de fase entre EX y EY o entre las componentes de X e Y? Estamos diferenciando justamente esas dos cosas. Lo que yo dije acá, de que esto sigue siendo una lineal, si bien acá tenés un E a la I phi, que puede ser, por ejemplo, un I, la diferencia relativa entre la componente X y la componente Y es 0. ¿Sí? Si bien ambos son números complejos. Entonces, como es 0 la diferencia relativa de fase, es una onda linealmente polarizada. ¿Sí? O sea, puedo tener una componente que me esté dando vueltas. Muchas veces eso genera confusión. Ni nada. Perdón, no me mates, pero No, te juro que no te voy a matar. cuando vos haces la matriz de rotación, lo que estás describiendo es a la onda en función de los ejes de la lámina polarizadora, ¿no? Al campo, sí, sí, sí. O en el campo. Siempre el Está bien, campo. Sí. claro, ok, no al revés, no es que... No, está bien, ya entendí, listo. ¿Y no podrías, en vez de hacer eso, directamente multiplicar a la matriz 1, 0, 0, 0 por la rotación? Sí, te falta agregarle como sea tu campo. Claro. Las amplitudes de tu campo, como sea el campo que te dieron. Claro, termina llegando a lo mismo. Pero en definitiva es eso. De hecho, acá creo que lo escribí acá, claro. El campo de salida es la matriz de rotación, la matriz de polarizador por la matriz de rotación por el campo incidente. ¿Sí? Claro, está bien. Sí, sí, es lo mismo. Sí. El 0 no tiene fase. ¿Cómo que fase tiene? No entiendo la pregunta. Porque dijiste antes, ¿se me escucha bien? Sí. Ok. Que cuando lo polarizás, Sí. después de hacer toda la contita esta, dijiste que no había diferencia de fase entre el E a la no sé qué cosa y el 0. Y el 0, Em, déjame ver, creo que esto es lo que estás diciendo. ¿Esto es lo que estás diciendo? claro, creo que sí, exacto. Bueno, no tenés una fase dando vueltas, o sea, no tenés una Y dando vueltas por ahí. O sea, no tenés un EX, Y e Y acá. ¿Sí? No tenés campo directamente en la dirección Y. Entonces no vas a tener diferencia relativa de fase si no tenés campo en esa dirección. O sea, este campo a la salida... ¿dónde está la nota ahí? Acá. Este campo a la salida está solamente en X. No tiene diferencia relativa con nadie. No se Que ve no hay nada de campo lo que ni. está dibujando Pau. Bueno, dibujó una flechita que está en X nada más. No entiendo Sí. por qué a veces se ve y a veces no se ve. ¿Sí? O sea, esto es lineal porque no tiene diferencia de fase, está solamente en X. Ok, ¿Sí? buenísimo, gracias. No, de nada. Proseguimos. Sí, no entiendo, pero encima recién hice un dibujo y se vio.
y no cambié nada. Creo Eh, que cuando tenés el chat abierto funciona. Pero sí, lo tengo abierto todo el tiempo y antes funcionó y después no. Ahora no se ve el chat, por ejemplo. Yo lo tengo abierto siempre. No, pero a veces se ve en la pantalla, Sí, yo es veo para tu hacer el chat. cuadrado. Sí. Bueno, imposible hacerlo. Bueno, cuestión. Acá tenemos el campo de salida. Nada, escribo en forma vectorial esto que teníamos acá arriba. Y resumiendo, en el caso de que quisiéramos volver a los ejes originales del polarizador, lo que hablábamos recién, en general, esta es la cuenta que hay que hacer, ¿sí? El último paso podemos no hacerlo. Podemos no querer volver a los ejes del polarizador. A los ejes, perdón, originales. Pero es el campo incidente, la rotación que tengamos que hacer para escribir el campo incidente en los ejes del polarizador, aplicamos la matriz del polarizador o seleccionamos la componente, como a ustedes más les guste, y si es necesario, por cómo es el problema, volver a los ejes originales, rotamos menos el ángulo que habíamos rotado antes. Muchas veces no hace falta volver a los ejes originales. ¿Por qué? Porque lo que medimos es la intensidad, ¿sí? Y la intensidad es el módulo cuadrado del campo, y cuando yo mido eso, en realidad no me interesa en qué ejes esté escrito el campo. O sea, la intensidad va a ser la misma, independientemente de dónde se me ocurra, en qué sistema de vectores se me ocurra escribir el campo, ¿sí? Entonces, si lo que yo quiero calcular al final del día es la intensidad, no hace falta. Pero bueno, dependiendo del problema que tengamos, puede ser necesario. Una pregunta. Sí. Con lo que está escrito en celeste, ¿te referís a que la diferencia relativa esté en los ejes del polarizador o en los ejes normales? Va a ser la misma. O sea, que no tenés diferencia relativa es que no tenés un algo en X y Y por algo en Y. Salud. Ay, perdón, tengo el micrófono abierto, Salud. gracias. ¿Sí? O sea, tenés un complejo en X y un complejo en Y. No tenés algo real en X y algo complejo en Y. Perfecto. ¿Sí? Bien. Esto seguro lo vieron con Ricardo, que es la ley de Malus. A mí más que la ley de Malus me gusta aplicar el módulo cuadrado al campo. ¿Sí? O sea, la intensidad les va a dar lo mismo. Pero cuando tienen un sistema un poquito más complicado puede ser confuso quién es ese ángulo tita. Mi recomendación siempre es tomen el módulo cuadrado del campo. ¿Sí? Esa cuenta no falla. Y de nuevo, lo que dije recién, si yo quisiera ver la intensidad de la señal a la salida del polarizador por el cual pasé, el campo a la salida está dado por esta expresión de acá y también está dado por esta expresión de acá, que es 70 veces más fea. Ahora, a mí en realidad la cuenta es independiente de en qué ejes yo haga la cuenta. Así que calculen el eje que es más lindo. O sea, tomen el módulo cuadrado de esto. Sí, acuérdense que tomar módulo cuadrado es hacer algo por algo conjugado, cuando tienen un complejo. Entonces las exponenciales se van y no es tan grave la cuenta. Pero bueno, veamos un ejercicio, que acá tengo que ponerle zoom porque me quedaron ridículamente chiquitos los ejes. ¿Alguna duda antes de hacer el ejercicio? Belén, por ahora hay un solo polarizador. O sea, tita va a ser el ángulo entre el eje del polarizador y el eje de incidente. Por eso digo que cuando tenemos más de un polarizador, conviene tomar el módulo cuadrado. Claro, sería el alfa. Esto es general, sí. Sí, ¿puedo hacer una aclaración, Pau? Sí, Me obvio. parece que a la ley de Malus se la conoce cuando vos cruzás dos polarizadores, como ley de Malus. Si bien el resultado es el mismo y todo lo que vos quieras, la ley de Malus como nombre Bien. se la conoce cuando cruzás dos polarizadores. Eso no lo sabía. Y el tita es el ángulo entre los dos polarizadores. Claro. Pau, disculpa. Sí. ¿Podré preguntarte por qué la matriz de la polarización es 1, 0, Obvio. 0, 0? Obvio. Bien. Lo que nosotros sabemos es que entra un campo incidente cualquiera y sale
en el caso más fácil que tenemos alineado el campo con el polarizador, supongamos que está alineado en el eje X, sale solamente la componente X y la otra muere. ¿Sí? Bien, Entonces, sí, sí. tenemos algo, un vector, tenemos que multiplicar una matriz a este vector para que nos dé esto de acá. Entonces, la pregunta es ¿qué matriz tiene que ser? Y no queda otra más que ser esta. Fíjate que si yo hago la cuenta acá, es este por este más este por este en la entrada de arriba, y este por este más este por este en la entrada de abajo. Me da justo X0. Bien, bien, ahí está. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Facu, no diría que es una matriz de cambio de base yo. Diría que es una matriz de selección, más que de cambio de Claro, base. sí. No, no cambio de base, solamente te quedás con la componente X. Porque bueno, Por tenés eso, solamente el... no la matriz de selección, pero lo llamaría así si quieres. Es que no solamente no diría, estaría mal pensarlo como una Claro. matriz de cambio de base. Sí, porque no Porque cambias la base, te quedás solamente con una componente. Claro, Exacto. claro, o sea, sería una proyección más que un cambio de base, si lo pensamos como en álgebra. En Es una álgebra el cambio de base, proyección. o sea, esa matriz, sí, pero digo, cuando uno en álgebra define un cambio de base, la matriz de cambio de base tiene que cumplir ciertas propiedades que esta no la cumple, y nunca esta podría ser un cambio de base. Claro. Y Tal en cual. cambio sí se define la matriz de proyección, y esta está dentro de esa matriz de proyección. Y es como dice Pau, es una proyección. Piensen que todos estos ejercicios los pueden resolver haciendo proyección. No necesitan usar matrices si no quisieran. El beneficio de usar matrices es la agilidad que uno adquiere para poder resolver el ejercicio. Pero podría hacer todos los ejercicios proyectando en el eje que le conviene, en el momento que le conviene, en vez de usar la matriz, porque es lo mismo en realidad. Con las matrices está proyectando. Exacto. Bien, bien. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que arranque con el ejercicio? El ejercicio es como lo que hicimos recién, recargado, pues son 2 polarizadores. Así que si tienen preguntas del anterior, háganlas, así se entiende mejor. Y le pongo zoom para ver estos angulitos de diferencia que no se ven. Le meto primera, perfecto. Entonces, una onda inicialmente polarizada en el eje X, viajando según el Z positivo, y nos están diciendo cómo es el campo incidente, se propaga en Z. Inicialmente polarizada según X, ya sabemos que es una lineal. Incide por un polarizador cuyo eje de transmisión forma un ángulo alfa con el eje X. Y luego pasa por un segundo polarizador que forma un ángulo beta con el primero. ¿Cuál es la expresión de la onda transmitida en los ejes originales, en los ejes del segundo polarizador? ¿Cómo son las matrices que describen el sistema? ¿Y cuál es la intensidad a la salida? Entonces yo acá hice un dibujito del estado del arte, que no se ve, porque me quedó muy chiquito, ahí creo que se ve un poco más. Tenemos nuestro campo incidente solamente en X, el polarizador forma un ángulo alfa con el eje X, y después tenemos en violetita un segundo polarizador que forma un ángulo beta con el primero, o sea, forma un ángulo beta más alfa, si quieren, con el eje X. ¿Sí? Bien, entonces empecemos. ¿Qué tenemos que hacer para saber cómo pasa el campo después del primer polarizador? Antes que eso, ¿todos ven que este es el campo incidente, según el enunciado del problema? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo lo estoy spoileando porque se ve lo que está abajo. ¿Cómo obtengo el campo a la salida del primer polarizador? Podrían intentar ellos ayudarte más, ¿no? Matriz de rotación. Lo que usamos antes. Rotamos y aplicamos la matriz del primer polarizador. Perfecto, todo eso está bien. Y todo eso es lo que hay que hacer. Entonces, campo, primero rotamos el campo incidente y lo escribimos en los ejes del polarizador, del primer polarizador. Y fíjense un detalle
que insisto, ya dije esto antes, pero lo vuelvo a repetir. El tema de notación. Acá yo llamo E incidente y acá llamo E incidente 1. Este 1 a mí, al menos a mí me sirve, todos tenemos notaciones distintas, pero me indica que está en los ejes del primer polarizador. ¿Sí? Es importante ser claros con en qué ejes se están escribiendo cada cosa. Entonces, campo incidente en los ejes del primer polarizador va a ser rotar en un ángulo alfa nuestro campo incidente. Aplicamos la matriz de rotación, que ya conocemos, siempre la misma, lo único que cambia puede ser el ángulo, y nos queda este campo incidente. Entonces, a la salida del primer polarizador, ¿qué pasa? E sal 1, aplicamos la matriz del polarizador, y nos queda este campo de acá. ¿Sí? En definitiva, seleccionamos la componente paralela con el X del polarizador. Si quisiéramos ver la intensidad a la salida del primer polarizador, hacemos lo que les dije recién, que es ver el campo por el campo conjugado, módulo cuadrado del campo. Es lo mismo verlo en los ejes del polarizador o en los ejes originales, es más fácil verlo en los ejes del polarizador. Y es una cuenta sencilla, cuando tomamos módulo cuadrado, las exponenciales se cancelan y me queda simplemente esto de acá al cuadrado, ¿no? X cuadrado coseno cuadrado de alfa, que coincide con lo que habíamos visto de la ley de Malus, esa. Que ahora me entero que la ley de Malus vale solo para dos polarizadores, pero es lo mismo. Ahora, hasta acá pasamos por un solo polarizador, estamos acá. Tenemos que pasar por el segundo. Para pasar por el segundo, tenemos que escribir el campo que tengamos en los ejes del segundo polarizador. Ahora, ¿qué nos conviene hacer? Nosotros ya tenemos escrito en unos ejes que forman un ángulo alfa con el primer polarizador. Y el enunciado nos dice que el segundo polarizador forma un ángulo beta con el primero. No, directamente, vos sabés que si vos estás parado acá, esperen que le pongo zoom a esto que no se ve nada. La Si vos rotás estás- directo por un ángulo beta. Exacto, si vos estás parado acá, en el celeste, y querés pasar al violeta, rotás un ángulo beta. ¿Sí? Uno acá podría complicárselas, y acá es donde insisto que a veces no es necesario volver a los ejes originales. Imagínense que nosotros decíamos, bueno, quiero escribir porque tengo muchísimas ganas de usar matrices de rotación. Quiero escribir el campo a la salida del primer polarizador, quiero dejarlo expresado en los ejes originales. Ok, bueno, tené cuidado que después cuando quieras pasar por el segundo polarizador, si estás escribiendo en los ejes originales, el ángulo que tenés que tener en cuenta es beta más alfa. Y exactamente, a la salida solo te pide intensidad. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, sigamos. Pasamos por el segundo polarizador, tenemos que escribir el campo en los ejes del segundo. Y ojo, lo tenemos escrito en los ejes del primero, no lo tenemos en los originales. Así que simplemente es cuestión de rotar beta, nada más. La cuenta es análoga, es completamente análoga, porque tenemos, si quieren, antes teníamos EX0. Bueno, esto si quieren, para no arrastrar cosas, podemos llamarlo EX monio 0, y la cuenta es exactamente la misma. Pero bueno, hagámosla. El campo incidente en los ejes del segundo polarizador va a ser rotar en beta, perdón, el campo a la salida del primer polarizador. Es un trabalenguas esto. Entonces, aplicamos la matriz de rotación en beta a el campo que obtuvimos recién de la salida del primero. Y acá esto es un 3, pero en realidad es un beta que le falta una pata. Yo no sé qué pasó ahí. Me falta la pata. Después voy a borrar el garabato y voy a agregar la pata a este beta, pobre. Sí, pero encima parece... Bueno, la vida. La letra beta, la letra beta. Bueno, cuestión. Sí, yo también me tenté y freno. no puedo continuar hablando porque estoy tentada.
Entonces, Creo que tenemos- nunca más voy a poder usar la letra beta sin cantar esa canción. Totalmente. Entonces, cuestión, seriedad, basta. Tenemos nuestro campo a la salida, no, perdón, nuestro campo a la salida, a la salida del primer polarizador, que es la entrada del segundo, ya en los ejes del segundo polarizador. Es este de acá. Entonces, lo que hicimos fue rotar en beta lo que teníamos de recién. Entonces, para ver el campo a la salida del segundo polarizador, lo mismo de siempre, usamos la matriz del polarizador aplicado a este campo incidente. Cuestión que nos queda, simplemente seleccionar la componente X. X del segundo polarizador en realidad sería. Pero bueno, la componente paralela a su propio eje. Entonces, en los ejes del segundo polarizador, el campo a la salida es este de acá, donde X', todo lo primado, se refiere a los ejes del segundo polarizador. Nuevamente, si queremos ver la intensidad del campo, vemos el campo por el campo conjugado, y la exponencial se cancela cuando hago la multiplicación por el conjugado, y me queda esta amplitud acá al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es E final asterisco? El E final asterisco es E final prima en realidad el campo, y asterisco es el conjugado. Ah, ok. Ahí va. Bien, entonces esta es la intensidad que tenemos a la salida. ¿Sí? Siempre el campo por el campo conjugado. Y el problema nos pedía el campo a la salida en los ejes originales. Exactamente. Sí, Justina. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, para obtener el campo a la salida, en los ejes originales, yo lo que hice fue rotar, respecto del original, en definitiva, roté alfa más beta. Bueno, entonces rotamos menos alfa menos beta. ¿Sí? Esto de acá. Que esa cuenta se las dejo a ustedes de tarea, porque me da fiaca. No, porque es lo mismo que ya estuvimos haciendo. ¿Sí? La matriz de rotación va a ser la misma, simplemente acá va a ser coseno de menos alfa menos beta, acá va a ser seno de menos alfa menos beta, o sea, es la misma idea que recién. Sí, los números medio que se fueron acá. Sí. Igual van a aparecer un par más de numeritos. ¿Estás contento con eso? Pero pocos. Pocos. Bien. ¿Alguna duda? Acá termina el problema. ¿Se entendió la idea? O sea, el modus operandi es siempre el mismo. Es siempre el campo que yo tenga, lo escribo en los ejes del polarizador, lo roto. Una vez que lo roté, ahí puedo decir qué hace el polarizador. Antes no, porque no tiene sentido. Beta sería el tita de antes. ¿Qué tita? Belén. El de la ley de Malus. Sí, en realidad para recuperar la ley de Malus, este coseno de alfa, coseno de beta, lo deberías escribir como coseno de la suma de la resta. Pero, de nuevo, por eso, para mí es súper confuso usar de cabeza la ley de Malus, el módulo cuadrado del campo es como que no falla. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro? Perfecto. Lo último es un comentario, nada más, es qué pasa con la luz natural. Porque por ahora dijimos, bueno, tenemos luz incidente con tal polarización, lineal, elíptica, circular, la que más les guste. Pero no dijimos nada de la luz natural. Entonces, ¿qué pasa con la luz natural? La luz natural lo que tiene es que nos cambia la polarización todo el tiempo. Cada 10 a la menos 8 segundos cambia el estado de polarización en la luz natural.
¿sí? Supongo que ya discutieron algo en la teórica de esto. Entonces, decimos en general que es luz no polarizada, pero en realidad está polarizada, claro, es un poco inquieta, cambia todo el tiempo su estado de polarización. Bien. Entonces, no podemos decir, sí, sí, emite trenes de onda cada 10 a la menos 8 segundos y esos trenes de onda tienen una polarización determinada. Claro, exactamente. Entonces, en realidad lo que decimos es que está aleatoriamente polarizada. Pero bueno, no podemos decir tengo luz incidente en tal estado de polarización. Ahora, ¿qué pasa si incide luz natural sobre un polarizador? Al polarizador no le importa cómo viene. Entonces, igual va a salir linealmente polarizada en sentido del eje del polarizador. El polarizador dice, a mí, meteme lo que quieras, a la salida te va a salir lineal en mi eje. ¿Sí? Entonces, si bien la luz no polarizada o aleatoriamente polarizada, no podemos decir, bueno, tengo este campo incidente con este estado de polarización, sabemos que si ponemos un polarizador a la salida vamos a tener una lineal. ¿Sí? Lo que tenemos que tener cuidado con la luz natural es la intensidad. Y acá quiero volver un segundo. No, vos ya seleccionaste una componente. O sea, una vez que seleccionaste la componente en el eje del polarizador, ya está, ya te quedó en ese eje. Agarrar el polarizador que vas a sacar de la calculadora y ponerlo detrás de la luz del sol. Después de hacer eso, pone otro polarizador y vas a ver que tenés a 90 grados, cero intensidad. No importa que sea la luz del sol, que es lo más de luz natural que puedes conseguir, o con una lámpara de tu casa o lo que quieras. Claro, exacto. Y el último comentario que quiero hacer es el tema de la intensidad con la luz natural. Vuelvo un toque arriba, donde había escrito una integral que Lara dijo que volvía al promedio temporal. Acá es donde vuelve el promedio temporal. Si yo tengo un campo donde la fase que tiene este campo cambia con el tiempo, ¿sí? Porque si cada 10 a la menos 8 segundos emite un tren de onda, cada 10 a la menos 8 segundos esa fase cambia. Entonces, claro, tengo que, para calcular la intensidad, no me basta con hacer solo el módulo cuadrado del campo, tengo que promediar temporalmente entre todos esos trenes de onda en algún periodo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago ese promedio temporal, que solo es para la luz natural esto, si tengo una onda polarizada con algún estado de polarización definido, no tengo que hacerlo. Recuerden que nosotros obteníamos con un polarizador solo que la intensidad era I0 por coseno cuadrado de θ, el ángulo de nuestro campo del polarizador. Bueno, este θ va a depender del tiempo, ¿sí? Este ángulo va a depender del tiempo. ¿Por qué? Porque tengo metida la información de la fase que cambia todo el tiempo. Entonces, cuando yo integro en un promedio temporal, me va a aparecer un medio, que era la integral del coseno cuadrado en un promedio, en un periodo, perdón. Entonces, a la salida de un polarizador, la luz natural pierde la mitad de la intensidad. ¿Sí? No sé qué está sucediendo en el chat. ¿Están hablando de comida o de cosas tóxicas? No entiendo. Mientras te escuchaba de eso de promedio, me surgió una duda, ¿no? Sí. Si nosotros, yo no voy a incluir a los demás, pongo un sticker de la calculadora, ¿viste? El polarizador, lo meto en el microondas, no sé qué podría pasar. Y probá, no sé. No sé. Para mí Yo no no puede ser nada probaría malo. dentro de mi casa, por si acaso. ¿Vamos a ver cómo llegaste a eso? Me estaba imaginando, ¿no? Porque estábamos hablando de la luz natural. Nosotros, a ver, yo interpreté como que la luz son colores que por ahí no llegamos a ver, ¿no?
Entonces, las ondas del microondas también son colores que no llegamos a ver. Y no sé qué pasaría por ahí si me el sticker ese en el O sea, microondas. explotar no va a explotar nada. No, o sea, no pasaría nada, no lo hagas igual. Pero no, porque no estoy seguro de que no pasaría nada en cuanto a seguridad. Pero sí estoy seguro de que las ondas del microondas ya son polarizadas. Ya tiene un polarizador el microondas. Seguramente. A la salida. Pero voy a pensar un experimento para que lo chequees eso, que puedas hacer con seguridad. Porque, o sea, me da miedo un poco que metas un polarizador en el microondas, porque muchas veces los polarizadores o sea, son conductores, no es que muchas veces, siempre. Así es como polarizan. No sé, entonces como que no... Es como meter cualquier cosa de metal en el microondas, que el problema es que son conductores y Claro. se Se pueden... enciende en mi casa porque no hice F3. No, O la sea, culpa podría la ser medio tenemos los F2. Bueno, volvemos. ¿Quedó alguna duda? Con esto terminamos la clase de hoy. Yo tengo una duda. Dime. ¿Qué pasa con la intensidad que se pierde? Tipo, ¿a dónde va? ¿A dónde va? O sea, vos pensás que estás tapando una parte. Así que está bien que pierdas intensidad. O sea, no estás dejando pasar una Igual parte. me gusta mucho la pregunta. La respuesta es que va a o calentar el polarizador Exacto. o moverlo de alguna manera. O sea, De no hecho, se hay un pierde. experimento muy lindo. Hay un experimento muy lindo que alguna vez lo hicieron como práctica especial de Lago 3, que tiene más que ver con cosas que se ven en TO2. O sea, luz, si vos incidís con luz polarizada de una cierta manera sobre un polarizador, podés hacer, y ese polarizador le dejás libre la rotación, podés hacer que rote. O sea, podés mover el polarizador con luz. O sea, vos pensás que tenés una energía que no estás transmitiéndola del otro lado, pero está ahí. Así que, como dice Milton, es posible que se caliente el polarizador. O pase Que se esa caliente radiación. o que se mueva, o que o sea, algo con esa energía pasa. Exacto. Bueno, buenísimo, era exactamente esa mi pregunta. Gracias. Genial. ¿Alguna otra duda? Cuando no Y tenés diferencia de fase es lineal, Mica. Después vamos o sea, no sé si en esta materia, pero ¿existen otros estados de polarización que no sean en el elíptico y el circular? Bueno, además del lineal. No. Los estados de polarización serán estos, y tendrás lo que se llama luz parcialmente polarizada eventualmente, que es la combinación de algo de luz natural con algo lineal, ponele. Entonces vos podés, en realidad, lo que podés hacer es combinar tus estados de polarización para conseguir estados de polarización que tengan las dos cosas. Podés tener una elíptica y una circular, una arriba de la otra. Dependiendo de qué frecuencia. La clase que viene, cuando veamos láminas, vamos a ver que muchas de estas cosas dependen de la frecuencia de la onda que se está provocando, y entonces por ahí tenés una circular para el rojo y una elíptica para el amarillo. Genial, gracias. Este ejemplo que hicimos recién, Ujú. o sea, ¿qué es lo que hicimos? O sea, hicimos la cuenta y nos estuvo dando algo. O sea, pasamos un campo incidente linealmente polarizado por dos polarizadores. Eso hicimos. Ok. Muchos de los problemas que van a ver a partir de la clase que viene tiene que ver con decir, quiero obtener una fuente de luz que emita de tal manera, pero tengo una fuente de luz que emite de otra manera. ¿Cómo transformo esa luz en esta? ¿Sí? Joya, ok. Ese es digo, porque me parece que lo que está faltando es saber cuál es el foco, cuál es el objetivo de todo esto. Mi refrigencia, Alejo.
Sí, Eh, más o menos sí. bifractaciones, Birrefringencia. excelente. De láminas y todo eso. Pero, o sea, las láminas las vamos a necesitar para poder hacer eso. ¿Dura Dos. 3 clases o 2? 2 me parece. Déjame ver el cronograma, pero Sí, son creo 2. que sí. Sí, porque hoy vemos esto, polarizadores, la clase que viene láminas, y Brewster, y chau chau. Pero son rápidos, eso. La guía tiene muchos problemas, muchos, pero son cortitos muchos, ¿eh? O sea, literal, algunos son simplemente escribir un renglón. Escribir, Sí, pero. Dale. o sea, ni siquiera la cuenta, como lo que pasa. Pero no por eso, gente, porque en realidad son conceptuales. Claro. Entonces es importante que los miren y los resuelvan igual y los entiendan igual. Sí, tenemos 2 clases, después hacemos 2 de interferencia. Sí, eso. 2, 2 y 3 en principio. Bueno, dejo de grabar.